¿Sabías que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a vivir en un ambiente sano, seguro y protegido? ¿Y que toda persona tiene derecho a un trabajo digno o a organizarse en sindicatos para la defensa de sus intereses? Así lo establecen tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Constitución Política del Perú. Pero a pesar de que estos derechos han sido reconocidos internacionalmente, esto no ha sido suficiente para que las empresas respeten estos derechos en nuestro país. Casos como el derrame de petróleo ocasionado por Repsol en Ventanilla y el derrame de zinc generado por la mina Volcan en Canta han afectado claramente el derecho a la salud, a la alimentación, a un ambiente sano y al trabajo de miles de ciudadanos. Según información oficial, en el Perú se han acumulado casi 8.000 pasivos ambientales producto de la industria minera y más de 3.000 pasivos ambientales producto de la industria petrolera. Pasivos que no están siendo adecuadamente atendidos por sus responsables. Y si hablamos del derecho humano, a fundar sindicatos y a sindicalizarse, la historia es igual de penosa. En el Perú, apenas 5 de cada 100 trabajadores formales han logrado sindicalizarse, lo que demuestra el contexto adverso y las gravísimas barreras existentes para ejercer libremente ese derecho fundamental en el trabajo. Para hacerlo realidad, el cumplimiento obligatorio de estos derechos debe ser garantizado a través de normas universales, vinculantes y efectivas. No limitarse a lo meramente declarativo, ni dejarlo a discreción de las empresas. ¿Y cómo logramos esto? A través de una ley que promueva la debida diligencia en la actividad empresarial. Una ley que, en suma, obliga a las empresas a actuar con el cuidado necesario para evitar dañar los derechos de los demás. Esa es la aspiración de las instituciones y movimientos sociales que vienen promoviendo la adopción de una norma que establezca la responsabilidad y obligación de las empresas de respetar los derechos humanos de sus trabajadores y otros grupos de interés, así como el medio ambiente, asegurando además el acceso a medidas de remediación en caso de abusos comprobados, previniendo los impactos negativos que pueda generar su actividad económica y adoptando medidas para evitarlos. Países como Alemania, Francia, Noruega y la Unión Europea en su conjunto ya están adoptando normativas de debida diligencia y en nuestra región, Colombia, Brasil, México y Chile ya tienen procesos en marcha con el objetivo de adoptar normativas de debida diligencia empresarial alineadas con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales. Por eso te necesitamos. Súmate a esta cruzada. Solo es cuestión de tiempo para lograr que, al fin, se garantice el cumplimiento de lo que siempre se debió cumplir. Los derechos de todas y todos. Y debes estar ahí para verlo. La debida diligencia es ahora. Debida diligencia empresarial ya. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Mariela Elgueta y en nombre de la Cámara Alemana les doy la bienvenida a este webinar Procesos de diálogo con los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En esta oportunidad quiero darle algunas recomendaciones para el mejor desarrollo del webinar. Les pedimos que por favor mantengan su micrófono apagado durante las exposiciones para evitar cualquier tipo de interferencia. Pueden prender su cámara si así lo desean.
Les informamos que este webinar está siendo grabado y pueden realizar sus preguntas en la casilla del chat a lo largo de toda la exposición y serán respondidas al final durante un bloque de preguntas. En esta oportunidad contamos con 3 participantes como ponentes. Primero contamos con Enrique Fernández Maldonado, quien es coordinador del Programa de Empresas y Derechos Humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Él además es sociólogo con estudios en la Universidad Católica del Perú y trabajó como director de prevención y solución de conflictos laborales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y como asesor parlamentario en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. En esta oportunidad también vamos a contar con la participación de Alejandro Arrieta, quien es actual director general de Integral, una empresa dedicada a la consultoría organizacional, pero en esta oportunidad nos va a dar su punto de vista como ex gerente legal de asuntos corporativos y cumplimiento, secretario de la empresa Camposol. Nos va a contar un poco su experiencia desde ese punto en el sector agro. Y también contaremos con la ponencia de Pascal Van den Busch, espero haber pronunciado bien el apellido, quien es licenciado en Asuntos Internacionales y Economía de Vesalius College y cuenta en asociación con la Universidad de Boston y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales. Él es consultor con 20 años de experiencia laboral, principalmente en América Latina, en el sector público y privado, y en organismos internacionales relacionados con la gestión constructiva de conflictos y environmental, social and corporate governance. Así que sin mayor preámbulo, le cedo la palabra, en este caso a Enrique, para poder empezar con el webinar. Enrique, muchas gracias. Buenos días, Mariel, y buenos días con todos y con todas. Quisiera que me confirme que se escucha bien para poder continuar. Se escucha perfecto. Bueno, muy amable. En principio yo quiero agradecer a la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana por recibir digamos, con buen agrado la propuesta que les hiciéramos, le compartiéramos hace ya algunas semanas de trabajar de manera conjunta la Cámara de Comercio, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú Equidad, la organización a la que pertenezco, algunos temas vinculados con la relación entre empresas y derechos humanos. Producto de este acercamiento entre nuestras instituciones es que se ha llevado a cabo un primer webinar hace algunas semanas, en abril, sobre el tema de la ley de debida diligencia en la cadena de valor de Alemania, aprobada hace un par de años, pero que entró en vigencia el actual año, el 2023, y que son parte de un contexto global que nos plantea una serie de retos y desafíos a las empresas, a las organizaciones de sociedad civil, a una serie de actores públicos y privados que van a tener que, digamos, considerar los nuevos elementos de este nuevo contexto global en el que el rol de las empresas cumple un rol fundamental en los procesos de desarrollo social, económico, ambiental de nuestros países. Yo voy a hacer una breve presentación a la manera de contexto en el que se enmarca esta actividad y, digamos, hemos visto que el programa tiene una participación importante de los colegas Pascal Van der Busch y Alejandro Arrieta, donde van a poder desarrollar más en detalle a partir de los marcos teóricos, doctrinarios que hay sobre la relación entre trabajadores y empresas y diálogo social, y sobre la experiencia concreta de una empresa en el Perú, los temas que son motivo de este webinar. Yo me voy a limitar brevemente a compartir cuál es el enfoque que ha animado a Perú Equidad a proponer a la Cámara de Comercio, Industria Peruano-Alemana, tratar estos temas que nos parecen importantísimos, no solo en el país, en el mundo, sino que también están revestidos de una importancia fundamental, porque tienen que ver con la posibilidad de abordar procesos virtuosos de cumplimiento de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial y cómo ésta puede beneficiar a las empresas, pero también a todos sus grupos de interés. Entonces voy a compartirles un PPT que les voy a agradecer me confirmen también que se puede ver.
Ahí está en pantalla, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema de este webinar y de mi presentación son o es los procesos de diálogo de las empresas con los trabajadores y en particular con sus organizaciones sindicales. Voy a abordar brevemente estos tres temas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué Perú Equidad está tratando este tema y por qué se lo ha propuesto a la Cámara de Comercio peruano-alemana? ¿De dónde viene la discusión sobre el diálogo social y qué lugar le dan hoy en día las principales instituciones o organismos internacionales que abordan estos temas? Para finalmente terminar con algunas ideas finales que nos parece importante compartir y proponer para un diálogo entre los participantes, entre los y las participantes. ¿Quiénes somos? Bueno, Perú Equidad es una ONG peruana que tiene por nombre el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, que ya de por sí define el espíritu, los objetivos y la visión de nuestra organización. Nosotros buscamos que las políticas públicas que se implementen en nuestro país tengan como uno de sus principales objetivos el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución peruana, porque así lo establecen los tratados internacionales a los cuales el Perú se ha adherido y porque consideramos que las políticas públicas y la acción del Estado, de manera complementaria a la acción de los actores privados y de la sociedad civil, tiene que poner a la persona como el centro de su accionar y la realización de la dignidad humana pasa por el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos. Y lo hacemos en el trabajo articulado con organizaciones de sociedad civil, con redes internacionales, pero también con organizaciones sindicales peruanas, con pueblos indígenas, con organizaciones de mujeres y otros colectivos en nuestro país. Y en el programa de empresas y derechos humanos, que es uno de los programas de Perú Equidad, promovemos desde ese espacio la adopción de conductas empresariales responsables, tal y como las define la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y promovemos también que en el país se incorporen y se implementen los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que es un avance clave en el ámbito de las Naciones Unidas para promover este tipo de estándares y de prácticas a nivel global y en particular en nuestro país. Nosotros participamos a través de algunas redes internacionales, como es la Federación Internacional de Derechos Humanos, o algunas redes locales, como es la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, que los países adopten instrumentos, mecanismos y en general una institucionalidad favorable al cumplimiento de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial. Y así estamos acompañando algunos procesos de alcance global, como es la discusión sobre el Tratado Internacional en materia de empresas y derechos humanos, la discusión sobre la Directiva Europea en materia de debida diligencia, y a nivel nacional hemos participado en la formulación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que se aprobó el año 2021, espacio que fue coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que dio lugar a la formación de una mesa multiactor donde participaron representantes de las empresas, de los trabajadores, de los pueblos indígenas, de la sociedad civil y naturalmente del propio Estado, para dar lugar a la aprobación de esta política pública. El Perú cuenta con un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Somos uno de los 25 países a nivel global que ha adoptado una política pública que tiene este objetivo y vemos con mucha expectativa que se pueda avanzar de manera concertada, dialogada con un conjunto de actores relacionados con la actividad empresarial en la implementación de este plan, porque consideramos que su ejecución va a permitir que la relación de las empresas y sus diversos grupos de interés y el impacto de sus operaciones redunde en efectos positivos sobre todas las partes involucradas. El contexto internacional, un poco que ya lo adelanté y seguramente ya lo conocen bastante bien ustedes, pero señalarles que el año 2016 Alemania aprobó también un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que tenía vigencia hasta el 2020, el año que se desató la pandemia, y que ha sido objeto de una evaluación por parte del Estado alemán para tener una idea más clara sobre qué tan útil o eficiente fue este plan nacional
para garantizar que las empresas alemanas se acerquen al estándar de los derechos humanos y de la debida diligencia en el marco de sus operaciones. El Estado alemán hizo una evaluación el año 2021 y llegó a la conclusión que algunas metas que se proponía este plan, como el hecho de alcanzar un 50% de empresas alemanas cumpliendo los estándares del Plan Nacional, no se llegaron a realizar. Más bien, tuvo un impacto bastante limitado. Apenas el 17% de las empresas que fueron objeto de evaluación con el estándar del Plan Nacional de Acción alemán, habían cumplido con estos mecanismos, con estos objetivos del plan, y por tanto se tomó la decisión desde el Estado alemán de aprobar una ley de debida diligencia que está vigente desde este año. En este contexto, Perú Equidad ha querido brindar algunos elementos que permitan evaluar cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas alemanas que operan en Perú para lograr estos estándares de derechos humanos que establece la institucionalidad alemana, primero en el plan y luego en la ley de debida diligencia. Y lo hemos hecho recogiendo información pública, pero también de las partes involucradas, sobre el impacto en los derechos humanos de un conjunto de empresas en nuestro país. Esto nos ha permitido elaborar una primera aproximación, un informe que nos plantea algunos desafíos para lograr las metas que se propone el Estado alemán con la aprobación de la ley de debida diligencia y garantizar que las empresas alemanas que operan en nuestro país sean el motor de desarrollo en términos de derechos humanos en general y en el caso particular que nos vamos a abocar ahora en materia de derechos humanos en el trabajo. Las conclusiones de este informe las presentamos brevemente en el anterior webinar y están colgadas en la página web de la Cámara, así que no voy a dedicarle mucho tiempo a regresar sobre ellas, pero sí señalarles que el principal desafío que encontramos nosotros en esta primera evaluación ha sido el déficit de diálogo social precisamente con los trabajadores. No hemos encontrado un sistema o un modelo de relaciones laborales en este pequeño grupo de empresas analizadas que permita decir con certeza que tenemos un diálogo social estable, estructurado, que garantiza que las partes puedan relacionarse sin conflicto laboral y que permita avanzar hacia ciertos acuerdos bilaterales que favorezcan y satisfagan a ambas partes. Hemos encontrado que ahí hay un desafío importante de este pequeño grupo de empresas alemanas que consideramos puede replicarse en otras empresas de esta nacionalidad y de otras nacionalidades y de otros sectores en nuestro país, y que nos posicionan frente a un desafío importante. Si es que queremos avanzar hacia el cumplimiento de los estándares de derechos humanos y de la debida diligencia en nuestro país. ¿En qué se basa toda esta propuesta de plantearnos el desafío de dialogar con los trabajadores y con sus organizaciones sindicales? Esto tiene sustento en una serie de desarrollos normativos en el ámbito del derecho internacional que a su vez son expresión de procesos de diálogo multiactor y diálogo social a escala global que han dado lugar en el ámbito de Naciones Unidas a una serie de tratados y de declaraciones internacionales a las cuales, hay que señalarlo, se ha adscrito, está sometido el Estado peruano y también el alemán. Voy a hacer referencia de algunos pocos de estos instrumentos internacionales porque seguramente también los conocen y que simplemente los señalo para identificar el origen de esta discusión y por qué es que se plantea que las empresas y los trabajadores puedan fortalecer procesos de diálogo social. Quizás uno de los instrumentos, digamos, de mayor antigüedad que aborda estos temas sea la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo. Como ustedes saben, la OIT es una agencia del Sistema de Naciones Unidas que tiene una constitución
tripartita, donde participan representantes de los empleadores, representantes de los trabajadores y de los estados, y que de manera conjunta y por consenso toman acuerdos sobre los convenios internacionales y sobre sus declaraciones. El año 1977 se aprobó esta declaración tripartita, donde se establece que para poder identificar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas, en este caso las multinacionales, pero creemos que se puede extender al conjunto de empresas, deberían detectar y evaluar las consecuencias negativas o potenciales sobre los derechos humanos sobre la base de procesos de diálogo con sus trabajadores. Y el instrumento o el actor que resulta clave en estos procesos de diálogo, además de la representación empresarial, son los sindicatos. Por eso es que la OIT promueve la libertad sindical y promueve la negociación colectiva como uno de los mecanismos que facilita este tipo de intercambios y de diálogos entre las partes. Más adelante, en el año 1999, también la OIT aprobó la Declaración relativa a principios y derechos fundamentales en el trabajo, uno de cuyos principios principales es el derecho a la libertad de asociación, a la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de las organizaciones representativas de los trabajadores y el derecho que tienen a negociar colectivamente como una forma de lograr acuerdos que beneficien a ambas partes, ¿no? Y que le den viabilidad a la relación de los trabajadores. Más recientemente, el año 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, foro económico que reúne las principales economías del país y a la cual el Perú aspira a formar parte, aprobó una actualización de sus líneas directrices para empresas multinacionales y ahí, en sus principios generales, plantea respetar los derechos internacionales, derechos humanos internacionalmente reconocidos, dentro de los cuales están los derechos laborales, y también sugiere a las empresas abstenerse de tomar medidas que discriminen o afecten el ejercicio del derecho a la libertad sindical. Y les plantea que la relación con sus trabajadores tiene que ser de buena fe, buscando siempre que el diálogo sea la vía para resolver diferencias y controversias, ¿no? Este mismo foro económico plantea en una guía para facilitar la implementación de la debida diligencia en los estados que forman parte de la ODE o aquellos a los que buscan más bien formar parte de este foro, les plantea establecer mecanismos de reclamación en el que participen los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y reconoce el diálogo social como el medio para asegurar que las empresas puedan implementar medidas de debida diligencia de manera sostenible. Son algunos de los instrumentos internacionales, podríamos dedicarle, digamos, más tiempo a explorar otros instrumentos internacionales que ponen en el centro a los derechos humanos y el diálogo social como un mecanismo, un instrumento para su realización. Pero yo ahora voy a cerrar esta breve presentación con algunas ideas fuerza de por qué es importante considerar la necesidad de avanzar hacia el proceso de diálogo social con los trabajadores, también con otro grupo de interés, pero en este caso particular, con los trabajadores y trabajadoras, y en qué medida puede favorecer a las empresas. En primer lugar, porque consideramos que el diálogo social, si este es genuino, si realmente conlleva algunos acuerdos que se pueden materializar y que, digamos, satisfacen las expectativas de la parte, puede reducir en gran medida las posibilidades de conflictividad social y laboral. Y las empresas saben muy bien que la conflictividad social y laboral siempre tiene un costo en términos económicos, pero también, si es que no se resuelve a tiempo y de una manera adecuada, erosiona la relación que tienen los trabajadores con sus empleadores. Entonces, ese es un primer elemento por el cual consideramos que es necesario explorar los mecanismos de diálogo social con los trabajadores. En segundo lugar, eh, digamos, el diálogo social, si se realiza en los términos que he señalado, puede favorecer el incremento de la productividad y un mayor compromiso de los trabajadores con las metas y objetivos de las empresas. Asimismo, al reducir la conflictividad social y al poder exponer buenas prácticas empresariales y laborales, como vamos a ver más adelante,
va a mejorar necesariamente la reputación de las empresas, de su margen y de su imagen corporativa. Hoy en día vivimos en un mundo súper conectado, así que cualquier información, buena o mala, que suceda en una actividad empresarial o en una empresa va a ser de conocimiento público y hay que cuidar mucho que la relación con sus trabajadores no dé motivos para una afectación a la imagen corporativa. Y finalmente, algo que es clave para economías como la peruana, una buena imagen corporativa, casos o experiencias de buenas prácticas laborales y empresariales, de conductas empresariales responsables con enfoque de vida y diligencia, va a favorecer y facilitar el acceso de las empresas a los mercados internacionales y en particular a aquellos que tienen una sensibilidad especial con relación al ejercicio de los derechos humanos. El Perú exporta a la Unión Europea, exporta productos primarios y no primarios a los mercados norteamericanos, canadienses, chino, como algunos de los principales mercados internacionales, y en estos países o bloques económicos, los ciudadanos y los consumidores están más atentos a lo que realizan las empresas y cómo incide sobre el ejercicio de los derechos humanos en general y también de los laborales en particular. Entonces acá yo les he planteado algunas ideas que espero motiven algunas consultas, algunos intercambios sobre por qué es importante que espacios como la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana dialoguen sobre estos temas, los planteen a sus empresas agremiadas y abran espacio de diálogo con otros actores no empresariales que tienen, digamos, como digamos, objetivo o como expectativa promover una conducta empresarial afín al ejercicio de los derechos humanos. Dicho esto, yo les agradezco su atención y regreso la conducción a Mariel para que podamos seguir con el webinar. Muchas gracias y buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, Enrique. Creo que ha sido información valiosa. En esta oportunidad seguimos entonces. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas a lo largo de todo el webinar en el chat. Si desean dirigirla a alguien en específico, sería bueno que indiquen a quién le están dirigiendo. Y si no, si es una pregunta general, la leemos igual al final y vemos quién de los ponentes puede responderla. En esta oportunidad seguimos entonces con Pascal. Por favor, adelante. Muchas gracias a todos y todas. Como dijo Enrique, el diálogo social es un componente muy importante en no solamente la vida, pero también en la vida empresarial. Y es como el cielo, ¿no? A veces puede ser azul, a veces puede tener nublado. Y lo importante es que vamos trabajando para que podamos tener siempre el cielo azul, sabiendo que las nubes van a aparecer de vez en cuando. Y quiero empezar un poco reflexionando, y es una frase que he utilizado ya muchas veces a lo largo de los últimos 6 años, creo. Es una frase de Adam Geoghegan, que trabajó largo tiempo en Sudáfrica, y en su libro La planificación transformadora por escenarios, trabajando juntos para cambiar el futuro, menciona un chiste que surgió en Sudáfrica, ¿no? Este chiste dice: ante el abrumador problemas de nuestro país, solo tenemos 2 opciones, una opción práctica y una opción milagrosa. La opción práctica sería que todos nosotros nos pusiéramos de rodillas y oramos para que un grupo de ángeles descendiera del cielo y resolviera nuestros problemas por nosotros. Y la opción milagrosa sería hablar y trabajar juntos, encontrando una forma de avanzar unidos. Cuando leí por primera vez este chiste de Sudáfrica que menciona Adam Geoghegan en su libro, yo decía, oye, pero este puede ser también aplicable al Perú. Solamente sacamos la frase como la he hecho acá, Sudáfrica, y podemos pensar lo mismo. ¿Cuánto tiempo los problemas que tenemos en el país, cómo no hay un proceso de diálogo, cómo afecta esto? Y creo que además la misma pandemia ha tenido un impacto importante también, ¿no? Y ahí hago referencia a un artículo que escribió Matthew Connoty en American Enterprise Institute, en el que decía ya en el 2020, en el inicio de la pandemia, que el impacto de la pandemia, tal como otras pandemias a nivel internacional, iba a tener un impacto muy grande, no solamente sobre la salud física y la vitalidad económica, pero sobre lo que nosotros llamamos el capital social.
red, capacidad de cooperar y coordinar. Y él decía en su artículo, Estados Unidos puede sobrevivir una depresión económica. Lo hemos hecho, perdón. Que era por ver cómo superamos una depresión del capital social. Y otra vez hago la reflexión. ¿Y cómo lo hacemos en Perú? Tenemos la capacidad de superar la depresión económica, pero sobre todo tenemos la capacidad de superar la depresión del capital por la falta de cultura de diálogo que existe. Entonces, esas son dos frases, dos ideas que realmente creo que nos tienen que guiar hacia el futuro, ¿no? ¿Qué hacemos para generar capital social? Porque el capital social, tanto para el Banco Mundial como para el OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Social, ha hablado que es importante generar capital social, mejorar el capital social para promover esta cooperación, para promover esta coordinación, porque eso tiene un impacto sobre el desarrollo económico de un país. Y cuando hablamos entonces de diálogo, ¿de qué estamos hablando? Y ahí voy a tomar algunas frases de José Luis López Follagatti, que era el fundador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible. Y en un libro, Diálogos que Transforman, él decía, ¿no? Construir un espacio de diálogo es volver a acercar los que estuvieron alejados o acercar los que nunca estuvo cerca. Y de este se trata. ¿Cómo generamos espacios de forma constante para acercarnos, para conocernos, para eliminar los temores que tenemos del otro? Y este es un primer elemento que creo que es muy importante para diferenciar con negociación. El diálogo es un tema constante. Solamente si generamos espacios de diálogo constante, generamos este confianza entre las personas, empezamos a conocernos, vamos a diseminar este temores que tenemos también. Entonces, este diálogo tiene que ser constante para acercarnos en el futuro. Otro elemento que dijo José Luis López, lamentablemente falló durante la pandemia, el diálogo es una conversación, intercambio de posiciones, contraste de punto de vista. No es discutir, es indagar, es explorar, es descubrir, no es debatir las cosas, ¿sí? Y ese es un elemento muy importante en los procesos de diálogo, y otra vez tiene que hacer en la primera frase, construir un espacio de diálogo, es acercar, es conocer el uno al otro. Y cuando vamos a escuchar, entonces, vamos a dialogar, vamos a escuchar, vamos a aclarar las malas entendidos, vamos a mejorar la información que existe, pero que quizás por las malas percepciones que tenemos, no interpretamos de la misma forma. Podemos establecer acuerdos, vamos a generar confianza, vamos a mostrar tolerancia en las diferencias que vamos a tener indudablemente. Vamos a empezar a colaborar, cooperar, hablar claro y fuerte sobre situaciones que existen, que pueden ser ciertos abusos, por ejemplo, de derechos humanos. Y si no hacemos este proceso de diálogo, si no tenemos un diálogo constante o no es la forma adecuada, lo que vamos a generar o lo que se puede generar es más desconfianza, intolerancia, o que realmente nadie dice nada ya. Entonces vamos los caminos separados y vamos a tener confrontaciones también en el futuro. Entonces, el diálogo, los procesos de diálogo son un constante que debemos tener para acercarnos, para entendernos, para realmente saber quién es el otro parte. Y solamente es una de las condiciones necesarias para poder negociar, como vamos a ver en las siguientes láminas. Y quiero hacer algunas reflexiones acerca de este entonces. Ya dijimos que el proceso de diálogo tiene que ser constante, pero también tenemos que entender que este proceso de diálogo va a tener un impacto o debería tener un impacto sobre diferentes elementos del proceso y sobre posibles conflictos. En la relación tenemos, las partes tienen ciertas actitudes y estas actitudes pueden ser relacionadas con lo que pasó en el pasado, pero además tenemos comportamientos y tenemos las contradicciones que existen. Entonces, estos son los tres elementos que Johan Galtung ha llamado el triángulo del conflicto. ¿Cuáles son las actitudes? Las actitudes son los elementos internos que tenemos, ¿sí? ¿Qué pensamos del otro? Vamos a sentarnos, por ejemplo, a dialogar, pero ya tenemos ideas preconcebidas del otro. Y este tiene un impacto sobre el proceso de diálogo hasta que podemos realmente generar esta confianza. Igual los comportamientos ya no son los actitudes internos, pero son hacia afuera.
Y es por eso cuando nos sentamos muchas veces veamos personas con los brazos cruzados, molestos, que no quieren estar ahí y demuestran con su comportamiento que no quieren estar en la mesa de diálogo, por ejemplo. Entonces, este comportamiento es un parte del proceso también y tenemos que ver cómo generamos cambios en este comportamiento y estas actitudes. Y además tenemos las contradicciones que se generan entre las partes, ¿no? Y que también tenemos que ver cómo resolver o cómo transformarlo. Entonces, es entender las actitudes, por qué el otro tiene estas actitudes y por qué yo tengo estas actitudes. Es entender los impactos de los comportamientos, mis comportamientos, pero también los comportamientos del otro parte o de las otras partes. Y ver cómo podemos transformar o resolver las contradicciones que tenemos constantemente. Porque los conflictos también son diarios, son algo normal en la vida. La forma como manejamos, esta es algo otra cosa. Y en esta relación, las percepciones son muy importantes. Y si tuviéramos un taller, podría traer elementos para demostrar cómo influyen las percepciones que tenemos sobre un mismo objeto, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una imagen y podemos tener diferentes percepciones de lo que estamos viendo, pero hasta que no podemos explicar cuáles son mis percepciones y no puede hacer entender a la otra parte cuál es mi expresión, no necesariamente tiene que estar de acuerdo con mi percepción, pero tiene que tratar de entender mi percepción. Y el diálogo es esencial para poder entender estas percepciones que tenemos. ¿Sí? Y entonces las percepciones son un elemento muy importante en procesos de diálogo. Y no es suficiente entonces decir, bueno, voy a comunicar, voy a mandar una carta, voy a mandar un correo. No, es tratar de tener ese espacio de diálogo para entender por qué piensa así. Porque una carta no va a explicar las percepciones necesariamente que yo tengo o que la otra parte tiene. Una carta no me va a explicar las percepciones y no me van a hacer entender cuáles son las percepciones de la otra parte. Entonces, generar ese espacio de diálogo nos va a ser importante para entender las percepciones que las partes tienen en esta relación. Otro elemento que es muy importante, y ahí voy a hacer la reflexión y hacer referencia también a dos libros de Donna Hicks, que es profesor de Harvard University, que en su primer libro, Dignity as Essential for Resolving Conflict, Dignidad es esencial para resolver conflictos, mencionó, por ejemplo, que estaba en un taller para resolver un conflicto, era en América Latina, y cuando estaba empezando y dialogando con las diferentes partes, decidió darle un giro al taller. Iba a ser un taller de negociación, de comunicación, y dio cuenta, acá hay un problema más de fondo. La gente no está comunicando por una razón, y la razón, en la opinión de Donna Hicks, era la falta de dignidad. Y él comenta, por ejemplo, que cuando no hay dignidad o se rompen las relaciones, es muy probable que sea por la falta de dignidad, que las partes no están respetando la dignidad de las personas, están amenazando, violando la dignidad de las personas. Entonces tenemos que buscar cómo podemos generar dignidad en la relación con los otros. Y la dignidad versus el respeto la dignidad es inherente en todo humano. El respeto vamos ganando, dice. Pero la dignidad siempre lo tenemos como seres humanos. Y al momento que no respetamos esta dignidad de las personas, reconocemos que las personas tienen dignidad, empieza a romperse esta relación. Entonces tenemos que buscar cómo mantenemos y cómo generamos diálogos con dignidad, reconociendo la dignidad de las personas. Es un elemento que en el campo de la resolución de conflictos, transformación de conflicto, ha ganado mucho presencia y está también presente en diferentes elementos, en diferentes metodologías para manejar los conflictos. Por ejemplo, las prácticas restaurativas que están tomando mucho más fuerza en el ámbito laboral en los últimos años. Se está trabajando en las prácticas restaurativas en Australia, en Nueva Zelanda. Hemos visto prácticas restaurativas en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos, en el ámbito laboral, más allá de los colegios y en los centros penitenciarios. Entonces, y esta busca justamente generar espacios de diálogo donde se reconoce la dignidad de las personas para generar la confianza entre la relación de las personas, transformar esta relación. Y permite prevenir conflictos
resolver los conflictos cuando ocurren, pero también restaurar la relación hacia el futuro. Porque muchas veces en un conflicto vamos a romper este confianza, vamos a romper esta relación y esto tiene que estar restaurado entonces. Y las prácticas restaurativas justo pueden ayudar porque generan un espacio de diálogo, generando esta dignidad, reconociendo la dignidad de las personas. Y otro elemento muy importante es walk the talk, como dicen en inglés, ¿no? Es muy fácil decir hacemos este, pero al momento que tenemos que hacerlo es mucho más difícil. Por eso que una frase en inglés también es, it's very easy to talk the talk, but can you walk the walk? Es decir, lo que hablemos, lo que tenemos en nuestras políticas, lo que hacemos, lo que decimos todo el tiempo, realmente lo hacemos diariamente. Y este es algo que también que rápidamente puede destruir la relación y puede destruir la confianza. Cuando lo que decimos hacemos, no lo hacemos, o por lo menos el otro parte no percibe lo que hablemos y hacemos, vamos a perder la confianza. Y mientras que toma mucho tiempo para construir confianza, es muy rápido que se puede romper la confianza. Entonces es muy importante que realmente lo que hacemos es congruente con lo que decimos. Lo que hacemos es congruente con nuestras políticas, por ejemplo. Porque hemos visto muchos casos, y estoy seguro que también Alejandro puede comentar de su experiencia, de cómo una pequeña acción puede romper la confianza entre las partes, donde ya hemos construido la confianza, donde ya hemos construido la relación, pero una pequeña acción, y puede ser de un tercero, tiene un impacto sobre el proceso de diálogo, por ejemplo. Por ejemplo, y es algo simple, ¿no?, que he escuchado y lo he visto, llamamos a un proceso de diálogo con los dirigentes sindicales, pero los vigilantes, la empresa de vigilancia no permite ingresar a los dirigentes sindicales. Este puede tener un impacto nefasto. No es en política de la empresa, pero es por X razones que la empresa de vigilancia no dejó pasar, por ejemplo, a algunos dirigentes sindicales. Este puede tener un impacto sobre procesos futuros de diálogo, porque el sindicato podría decir, oye, ¿qué está pasando acá? Entonces, pequeñas cosas que no hacemos o que hacemos pueden tener un impacto sobre los procesos de diálogo que tenemos en el futuro. Y llegamos al capital social. El capital social, en mi opinión, y bueno, creo que muchos están de acuerdo con eso, el Banco Mundial, el OCDE, diferentes organizaciones están hablando de la importancia del capital social para generar para promover el desarrollo económico en un país, pero es especialmente importante también en las empresas y en la sociedad en general, porque al tener un capital social, al tener esta confianza, estas normas de reciprocidad, estas actitudes que favorecen cooperación y coordinación, va a ser más fácil que realmente los miembros de un equipo puedan trabajar en conjunto para enfrentar los retos que tenemos diariamente. Y es un tema, por ejemplo, justamente lo que hace referencia Matthew Conetti, es cuando tenemos la pandemia y perdemos esta capacidad de sentarnos juntos para generar confianza, perdemos una gran capacidad para enfrentar este nuevo mundo que surge a partir de la pandemia. Entonces, el capital social es esencial, es algo que tenemos que promover, que es algo que tenemos que buscar constantemente, porque va a generar que podemos cooperar en el trabajo, va a generar que podemos enfrentar las dificultades que tenemos. Y para generar el capital social, el diálogo es un elemento muy importante. Si no generamos espacios de diálogo, si no generamos espacios donde podemos conocer uno al otro, donde no generamos espacios de diálogo para saber cuál es el temor que tiene el otro, cuál es el miedo que tiene el otro, cuáles son sus preocupaciones, si no generamos este espacio donde podemos realmente entender todo eso, no vamos a poder generar cooperación y coordinación. Entonces, los espacios de diálogo son esenciales para generar un capital social. El capital social no es el capital social
económica que los economistas entienden, ¿no? Es el monto del dinero para empezar una empresa. El capital social es un concepto sociológico que está relacionado justamente con la red de confianza entre las diferentes personas en una sociedad. Y no solamente las personas que son de nuestro entorno, también las personas y grupos que están del otro lado. Y es un concepto entonces muy rico para ver cómo generamos el capital social y cómo podemos mejorar el capital social. Y quiero terminar con este elemento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre diálogo y negociación? Muchas veces consideramos que es lo mismo y yo considero, y bueno, muchas personas consideran que son diferentes. El proceso de diálogo puede ser algo anterior porque genera los espacios de contacto, genera un espacio para conocer al otro, mientras que y no necesariamente tiene un objetivo de resolver un problema. Puede ser simplemente para conocernos, puede ser simplemente para planificar, puede ser diferentes razones por qué vamos a dialogar. La negociación es un proceso de diálogo, sí, pero tiene un objetivo. Y este objetivo es resolver un problema que tenemos en común. Y por eso, bueno, estoy seguro que ustedes conocen el libro de Roger Fisher, William Murray y Bruce Patton. Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder, que tiene 4 elementos, ¿no? De negociar, separar a las personas del problema, centrar las atenciones de intereses en unas posiciones, buscar soluciones creativas que van a ser beneficiosas para ambas partes y utilizar criterios objetivos, que son los 4 criterios que los promotores de la negociación en base de intereses promueven. Entonces, todo está con esta visión de resolver un problema que tenemos en común, mientras que el diálogo es un proceso que deberíamos tener, no voy a decir diariamente, con los sindicatos, por ejemplo, pero tenemos que tener un espacio de diálogo estructurado, constante, para, por ejemplo, resolver los temores que tenemos, los miedos que tenemos, conocernos mejor y ver realmente tenemos intereses en común y podemos trabajar en común, podemos generar esta confianza entre las partes. Entonces, en proceso de diálogo es algo que tenemos constante, por eso que hablamos de cultura de diálogo, donde podemos sentarnos cada mes, por ejemplo, pero generar un constante de proceso de diálogo, una cultura de diálogo. Y ahí hago un énfasis también, muchas veces escuchamos, existen políticas de puertas abiertas. Genial. La política de puerta abierta puede generar este proceso de diálogo, pero cuando no hay confianza, la dificultad va a ser que las personas no cruzan esta línea, no entran en esta puerta y no se genere diálogo. Entonces, la política de puertas abiertas pues, es importante realmente cuando podemos generar esta confianza para que realmente las personas se sienten seguras en ese espacio de diálogo, porque ese es lo que es un proceso donde tenemos que generar espacios seguros, no solamente físicamente, pero emocionalmente, donde las partes se sienten seguras para opinar. Si una persona no se siente segura, piensa, percibe que puede ser atacado en el futuro por decir lo que dijo en un proceso de diálogo, ya no va a decir nada. Entonces, un espacio de diálogo es un proceso estructurado donde las partes sienten seguro para mencionar lo que perciben, los temores que tienen, las preocupaciones que tienen. Entonces, es muy importante este proceso seguro. Cuando generamos entonces este proceso de diálogo de manera segura, generamos la confianza, generamos espacios que permiten que el proceso de negociación pueda ser más eficiente, más efectivo. Procesos de negociación que no están basados en un mínimo de confianza, cuando hablo de confianza que se reflejan, por ejemplo, en las actitudes o los comportamientos, va a ser muy difícil que realmente podamos hablar de un proceso de negociación eficiente y efectivo, exitoso. Como dicen Roger Fisher, William Murray y Bruce Patton en su libro, para poder hablar de un proceso de negociación exitoso, la relación tiene que mejorar y el acuerdo tiene que ser beneficioso para ambas partes. ¿Sí? Si la relación no mejora, y eso es, lo vemos en relaciones laborales, por ejemplo, llegamos a un acuerdo, pero una de las partes no se sienten muy seguro, no se siente satisfecho, entonces a los 6 meses otra vez están en el Ministerio de Trabajo para resolver el conflicto que supuestamente fue resuelto. Entonces,
es importante que generamos este proceso de confianza para que un proceso de negociación pueda ser exitoso. En este proceso de negociación tenemos que tener claro cuáles son mis intereses, necesidades y posesiones. Y muchas veces, cuando las partes ya han tenido un proceso de diálogo anteriormente, si ya han tenido un proceso de conocimiento, de confianza, van a tener más claro cuáles son los intereses del otro, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus posesiones. Y van a llegar a un proceso de negociación entonces con mayor claridad y va a ser más fácil poder negociar, porque ya lo tienen más claro cuáles son los intereses, necesidades, posesiones de las otras partes en el proceso. ¿Sí? Y obviamente tiene que ser un proceso justo y adecuado, que es otro concepto principal, por ejemplo, de las prácticas restaurativas. Y ahí también hay un libro muy interesante sobre cómo generamos procesos justos y adecuados que requieren la participación de las diferentes partes para que se puedan participar en el proceso de implementación. Si las partes no se sienten partícipes en las decisiones, no van a participar tampoco en la implementación. ¿Sí? Y ese es algo muy importante también en considerar, por ejemplo, con los sindicatos. Si yo como empresario, y hay varios libros sobre esto, si yo como empresario tomo decisiones y no voy a involucrar a los trabajadores, lo que puede ocurrir es que los trabajadores no se sientan identificados con esta solución y no van a apoyar en la implementación de estas decisiones, aunque puede ser lo más correcto para la vida, la sostenibilidad, competitividad de la empresa. Pero como no han sido partícipes en el proceso de decisión, como no sienten por qué se hace no lo van a ayudar en la implementación y ya tienen un impacto negativo en la empresa. Entonces, por eso es que es tan importante también generar procesos justos y adecuados donde las partes son partícipes en la decisión. Y un proceso de negociación donde se toman decisiones, pero las partes no se sienten identificados, sienten que no han sido partícipes, no han sido escuchados, va a ser probable que este acuerdo tampoco se mantiene. Entonces, es importante generar estos procesos justos y adecuados en los procesos de negociación. Entonces, hay una diferencia entre el diálogo y la negociación. A veces confundimos cuál es cuál. Es obvio que un proceso de negociación es un proceso de diálogo, pero es con un objetivo de resolver un problema que tenemos en común. Un proceso de diálogo es algo constante que tenemos para conocernos, para generar confianza, para cooperar, para coordinar. Y no necesariamente tiene este objetivo de resolver un problema que tenemos en común. Entonces, el diálogo tiene que ser constante. El proceso de negociación va a ser cuando es necesario. Y en el caso de la relación con los sindicatos, ocurre cuando tenemos el pliego de reclamos y la negociación colectiva, que puede ser cada año, cada 2 años, dependiendo de por cuánto tiempo se firme el convenio colectivo. Y ahí quizás también Alejandro puede mencionar cómo ha sido el proceso en Camposol y el impacto que han tenido este proceso de tener convenios 2, 3 años, por ejemplo, en vez de tener acuerdos todos los años. Entonces, son diferentes elementos que son muy importantes para tomar en cuenta, para diferenciar por qué necesitamos un diálogo, cómo lo hacemos el diálogo y por qué necesitamos negociación y cómo vamos a manejar nuestro proceso de diálogo. Y con esto voy a terminar también. Estoy dispuesta a todas sus preguntas que pueden tener acerca de procesos de diálogo y los procesos de negociación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Estaremos compartiendo después con todos ustedes la grabación para que puedan volverla a ver o compartirla con quien ustedes consideren necesario. Ahora cedemos la palabra entonces a Alejandro. Alejandro, por favor, adelante. Muchas gracias, Mariel. Y bueno, voy a aprovechar las intervenciones de Enrique y Pascal. Pero antes de eso, quisiera invitarlos a hacer un ejercicio triple para que entremos en contexto. Imaginémonos que en este momento un político peruano, de esos a los que les creemos tanto en lo que dicen, nos ofrece como país que vamos a tomar una industria peruana que tiene una producción anual de $100 millones en ventas y la vamos a llevar de aquí a 20 años a una industria que tiene
10.000 millones de dólares en venta, o que va a tener. Entonces, si ustedes reciben esa información, ¿qué dirían? ¿Están hablando de algo que no tiene sentido? ¿De algo que, o sea, nos están volviendo a vender humo, nos están viendo la cara, ¿no? Hoy más que nunca? ¿O eso puede ser posible? Lo segundo que quiero que se imaginen es que ustedes reciben una herencia, de pronto no sabían, pero por ahí algún familiar les deja en herencia varios miles de hectáreas en el desierto. Entonces, cuando ustedes piensan en el momento de recibir esa herencia, deberían decir qué bien que recibí esta herencia, pero no le encuentro ninguna utilidad, porque el desierto en sí mismo no tiene un valor económico que se trance en esta sociedad. Y en tercer lugar, quiero que piensen en un fenómeno lamentable, reciente, que son los famosos huaicos, ¿no? La tragedia que significan el hecho, pues, que estas aguas inunden nuestra costa y causen destrozos. Estos tres hechos tienen factores en común. Número uno, lo primero que les pedía que se imaginen es algo que ya sucedió en el país. Eso ha ocurrido con el sector agroexportador. Desde el año 2000 hasta el 2022, las agroexportaciones peruanas pasaron de 100.000 millones de dólares a más de 10.000 millones de dólares, a más de 10 billones de dólares. Número uno. Número dos, ese desierto al que nadie se le prestaba atención, muchos de los procesos que Perú ha impulsado en materia agrícola siempre fracasaron porque nunca miraron la costa, porque la costa era un desierto. Pero resulta que los grandes procesos de agroexportación se han conformado principalmente incorporando al área agrícola estos terrenos desérticos. Y tercero, lo que es a toda luz es un riesgo, se puede convertir en una oportunidad si precisamente esa agua que fluye la canalizamos y la represamos y la utilizamos justamente para irrigar terrenos costeros. Ese es el contexto de agroexportación, para que tengamos en cuenta el panorama macro. Y ahora voy a hacer un rápido aterrizaje de Camposol, que es una empresa en la que trabajé varios años, con un equipo extraordinario de personas que me acompañaron en aquel momento, que nos acompañamos, en fin, en aquel momento. Y era un escenario que también era altamente adverso. Camposol era en aquel momento, y es actualmente, la empresa de mayor tamaño en el país. Es la más grande en cuanto a personal empleado. Tenía un contexto bastante difícil de huelgas, de paralizaciones, que cada vez se tornaban más violentas, ¿no? Ya empezó a haber ataques a las personas, a su integridad, hubieron episodios de secuestro, hubieron episodios de quema de equipo, maquinaria, buses, camionetas, etc. Si les pusiera las imágenes, tendría que colocar esta advertencia que dice: las siguientes imágenes pueden herir su susceptibilidad, ¿no? Porque era un escenario muy difícil, y evidentemente eso era manifestación de un problema mayor, que no se suele ver a simple vista, pero que más bien se manifiesta a través de estos eventos, que tiene que ver con un grado de desconfianza muy alto, que finalmente terminaba representando el mayor riesgo para el crecimiento de Camposol. El Camposol, hacia el año 2013, tenía unas ventas más o menos de 112 millones de dólares, y luego del proceso en el que participamos de diálogo social con nuestros trabajadores y sindicatos, terminamos de la mano con la estrategia empresarial en una venta de más de 325 millones de dólares. Todo este contexto tenía además un matiz adicional, ¿no? El equipo que participaba en esta negociación no tenía una experiencia tradicional en materia de negociaciones. Si a ustedes les pregunto cómo ven las negociaciones típicas,
lo que inmediatamente vamos a decir, bueno, necesitamos pues abogados, ¿no? Abogados duros de negociación, especializados en eso. Si el asunto se va de las manos, necesitamos policía, acudir a la fiscalía, presentar denuncias, iniciar procesos, separar a los malos elementos. Y estamos hablando además de procesos largos, incluso la creencia generalizada de que todos los procesos de negociación colectiva básicamente se reducen a la negociación económica. Todo lo demás no tiene un valor. Entonces, esto es el contexto que experimentábamos, y en el caso particular de Camposol, la historia de Camposol es la historia de la agroexportación peruana. Los booms que han habido han sido por productos. Originalmente fue el espárrago, luego se empezó a sembrar paltas. Camposol es pionera en paltas, y Camposol es pionera en el siguiente cultivo estrella, que son los arándanos. Entonces, cuando Camposol proyectaba ingresar a estos nuevos cultivos, específicamente el de arándano, tenía un reto de mano de obra, de población a cargo de las labores de campo, fuerza laboral. Necesitaba pasar más o menos de 9.000 trabajadores a 25.000 trabajadores, para que se haga una idea de lo que esto significaba, del temor que te debe causar ya tener una población de 9.000 trabajadores instalados en tus campos. Entonces, y Camposol tenía otro problema. Debido a estos episodios, la marca de peleas, de violencia, la marca empleadora había sido muy golpeada. Entonces no lograba captar población local y tenía que traerla desde otros lugares, incluido desde destinos muy lejanos, y preparar campamentos temporales para tener a esas personas durante las épocas pico. La proyección de gastos por transporte y esta logística era brutalmente alta. Y años más tarde, incluso cuando medíamos el rendimiento de las personas, evidentemente era menor a la población local, porque la población local descansaba en sus casas, estaba con sus familias, mientras que esta otra población no estaba acostumbrada ni siquiera a la comida local, a los climas, no tenía su familia cerca, no dormía en camas que no eran las suyas, y salía de su mundo para hacer este trabajo de temporada y luego retornar. Así que lo que ocurrió en aquel momento fue que todas estas situaciones de riesgos las logramos. Y eso fue gracias a un proceso incluso de diálogo entre nosotros mismos, entre los representantes del empleador, y luego con nuestros trabajadores, ¿no? Con nuestros trabajadores y sus sindicatos. De pasar de un escenario completamente adverso como el que le describí a un escenario donde la empresa triplica sus ventas, duplica el número de trabajadores, porque al final llegó a tener 17.000 trabajadores y no fue necesario hacer una proyección de más trabajadores porque la productividad también mejoró en los trabajadores que se tenía, se renovó la marca empleador, se posicionó adecuadamente, empezó a tener esa atractividad local, y unos grandes estudios que se hicieron para desplazar población desde localidades muy lejanas ya no fueron necesarios ejecutar. Y esto además, y creo que ahí, para entrar en alguno de los mitos del diálogo social, es importante para las empresas. Número uno, el diálogo social y la mejora de la relación con nuestros trabajadores y sindicatos no solamente es un imperativo ético o una obligación legal que cada vez se fortalece más, sino además es una estrategia de negocio, que es lo que nos está ocurriendo, ¿no? El mundo tiene unas tendencias claras, la regulación va hacia algún lado, la regulación viene acompañada normalmente de medidas de fuerza, cuando nadie la quiere cumplir, pero todo eso puede ser integrado, lo que ocurre en el caso de la exportación, en estrategia de negocio. Camposol adicionalmente, para aquel entonces, tenía una producción tan grande que el mercado nacional no era capaz de absorber. Si Camposol no le exportaba, el mercado nacional simplemente se inundaba y no podían adquirirlos. Y la empresa había ya recibido denuncias internacionales a nivel de compradores que generaron cierre de mercados, precisamente por denuncias que iban en el lado de afectar la práctica sindical, ¿no? A violaciones a la libertad sindical. Entonces, para aquel entonces, lo que veíamos como un escenario general era
cómo hacemos para llegar al escenario que buscamos todos, ¿no? Desde el gerente general, el gerente financiero, los recursos humanos y los trabajadores. Y segundo, situación de coyuntura. Las personas ya no solamente nos motiva los salarios, sino además estar en un ambiente donde los climas son respetuosos de los demás, promotores del desarrollo, donde la rotación no es alta, sino que las personas tienen ganas de quedarse, hay espacio para crecer, para plantear, donde hay respeto por los demás. Y eso fue otro de los factores que consideramos en una estrategia que era bastante integral. Hay otros factores más en los que podríamos entrar a detalle, pero quisiera concentrarme en esos para no alargar mucho este encuentro y no perder su atención en lo posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en este proceso? Primero, como una de las enseñanzas, es que el diálogo social, dialogar no es decir sí a todo, ¿no? Lo mismo que con los gerentes comerciales, el mejor comercial no es el que le dice sí a todo, es el que sabe cómo decir no, ¿no? Con respeto, con razonabilidad. Diálogo sobre todo es eso, es tratar con respeto a las personas, es tratarlas, Pascal lo decía, como reconocer su dignidad, y es tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. No me trates con una técnica de negociación, pues como te dicen estos gurús que te dan sugerencias, por ejemplo, no, la negociación tiene que ser en un ambiente con aire acondicionado muy frío, para incomodar, entonces las personas van a querer llegar a un acuerdo rápido para poder irse porque tienen frío, ¿no? Su subconsciente. No funciona así. Nadie quiere ser tratado como un ratón de laboratorio. Queremos ser tratados con dignidad, que se pongan en nuestros zapatos, que se pongan que entiendan nuestra situación, que fue que una de las grandes preguntas que también nos planteamos era, ¿por qué hay estos episodios? Normalmente las huelgas, los actos de violencia son un síntoma de algo más profundo. Entonces no hay que temerle a la exploración de esa causa raíz, porque va a ser la solución que le va a dar sostenibilidad a nuestros negocios. Los trabajadores y los representantes de los empleadores, que también somos trabajadores, lo que entendimos luego de este proceso, o fuimos más conscientes de las implicancias, es de que ambos necesitamos hacer que los negocios sean sostenibles. Ambos necesitamos reconocer que la competencia es global. Ambos necesitamos saber que los negocios están sometidos a múltiples riesgos de mercado, políticos, económicos, ¿no? Ahora hay inflación, pandemias, los niveles de riesgo se siguen incrementando, los escenarios se siguen complejizando, y mantener las fuentes de trabajo involucra que todos trabajemos en la competitividad de los negocios. Y esa fue otra de los puntos a los que llegamos a través de estos procesos. ¿Qué necesitamos hacer para llegar a esos procesos? En primer lugar, ser consciente que no solamente los trabajadores necesitan formarse, sino también, o sea, no los sindicatos, los representantes de los trabajadores, sino también los representantes de los empleadores. Vivimos en una cultura, en una sociedad que no se caracteriza para ser dialogantes. Y si quieren ver una muestra de esto, los invito a entrar a las redes sociales y reparar en lo que ocurre ahí, ¿no? Nuestras interacciones son bastante hostiles, son muy de corte de denuncia, de pelea, de pleito, de revancha, que tiene otras explicaciones, no vale la pena entrar en eso, pero lo que quiero hacer el punto es, no tenemos una tradición dialogante, no es, nuestra tradición es bien de abogados peleando contra el otro y buscando que un tercero, que sea el juez o el Ministerio de Trabajo o el gobierno en general, resuelva la discrepancia, ¿no? Y cada uno buscando influenciar, pues, en el decisor y minimizando la posición del otro lado, ¿no? Los procesos de diálogo lo que ayudan es a tomar la perspectiva adecuada de lo que está ocurriendo, de qué es lo que me afecta, qué cosa podemos atender. A lo mejor hay un interés común, como normalmente se descubre, ¿no? ¿De qué se tratan los procesos de diálogo? De entender el negocio, por lo que les decía anteriormente. El negocio no es comprar bienes a un monto y venderlos. Eso es una forma muy simplista que no alcanza para explicar los negocios. Los negocios involucran múltiples grupos de interés, múltiples actores,
distintas presiones, distintos riesgos, toma de oportunidades, etc. Y lo mejor que te puede ocurrir es que tu propio equipo juegue a tu favor, no en contra tuya. Y que tu propio equipo que está en primera línea se convenza de que todos podemos mejorar y ganar a través de este proceso, como realmente ocurrió en estos procesos. Y les estoy sintetizando lo que pasó, porque esto toma tiempo, ¿no? Y es una síntesis de varios años de trabajo y luego de trabajar con otras empresas o a través o a nivel gremial, y que nos permite extraer eso, porque número uno, dialogar no es gastar más plata. Pero hasta ahora en los procesos que he participado, dialogar es hacer el uso más eficiente del dinero, y probablemente se gaste menos incluso dialogando. Número dos, dialogar es, les decía al inicio, no es decir sí a todo, es más bien tratar a las personas con respeto, hablar con objetividad sobre la situación, entender la coyuntura de la empresa, la coyuntura particular de la empresa, porque cada negocio es un ser distinto a los demás. La coyuntura país, la dinámica en la que se inserta el negocio, puede ser la lógica internacional. En el caso de la exportación, por ejemplo, se compite internacionalmente, pero todos los negocios tienen componentes de importación, cuando menos. Nuestra conexión en el mercado internacional es indiscutible y hay que entender esos impactos. Nosotros llegamos a trabajar capacitación con los trabajadores, incluso sobre las amenazas que tienen los negocios. La negociación, los abogados saben que hay un momento en el que hay que presentar información económica o financiera de la empresa. Nosotros llegamos a permitir auditorías de parte de personas profesionales designados por los trabajadores para que se entienda el contexto de la empresa. Nosotros en algún momento no repartíamos utilidades, y no repartíamos porque estábamos haciendo reinversiones precisamente para ser más competitivos y treparnos en la siguiente ola, porque si no lo hacías estabas condenado a la desaparición. Es decir, te estabas trabajando por el bienestar de todos. Esa es tu responsabilidad, mantener el negocio a flote, pero también eso es un bienestar intrínseco a los trabajadores. Y fue lo que queríamos explicar, ¿no? Porque los trabajadores de pronto, cuando no los involucramos en esto, desde afuera ven, mira, la empresa ha comprado nuevas unidades, están renovando la flota de vehículos, los veo mejorando, han comprado esto, han recibido este dinero, pero los trabajadores no saben todo lo que significa mantener a flote la empresa, el escenario de competitividad, los escenarios adversos, y quieren entenderlo también. Todos tenemos un afán por conocer, por entender las cosas. Tratemos a nuestros trabajadores como adultos, no como niños a los que a veces creemos evitar una conversación difícil tratando de explicarlos de una manera más cándida, en realidad, más que inocente. Entonces, desde lo que hemos vivido, y ahora lo vivimos ya incluso a nivel gremial, porque todo esto que ocurrió a nivel de trabajadores nos dio la llave para una solución a un problema más grande que ocurrió en agroexportación. El año 2020 hubo una crisis en todo el sector agrario que generó la derogación de la ley de la famosa ley de promoción agraria, que ya había sido prorrogada previamente. Probablemente es una crisis que se generó por la falta de diálogo, y yo estoy convencido de eso. Pero el hecho de que se hayan construido relaciones con nuestros trabajadores, y además que los trabajadores se hayan organizado, fue una de las llaves de la solución de la crisis. Mientras en pantallas de televisión se veía toda la marcha, los enfrentamientos en la calle, en plena crisis nosotros lanzamos un grupo de personas que ya no trabajamos en Camposol, pero que estuvimos muy vinculados con la solución de los problemas transversales al agro. Lanzamos junto con otras personas también de buena voluntad que creen en el diálogo social como mecanismo, como herramienta para hacer posible la sostenibilidad y la competitividad de nuestro sector. Lanzamos una iniciativa de diálogo social donde reunimos en plena crisis a representantes de los trabajadores, a representantes de los empleadores, y discutimos soluciones, y que en realidad estábamos buscando esa solución común. Y a partir de eso, hoy día, por ejemplo, en el sector agroexportador, ya a nivel de gremios, tenemos una federación de trabajadores y al gremio más grande del país, que es AGAP en agroexportación, al gremio de gremios,
discutiendo asuntos comunes, que es el otro punto. Dialogar no significa ponernos de acuerdo en todo, dialogar significa ahí donde tenemos un acuerdo, saquémoslo adelante, y más bien distingamos dónde no hay un acuerdo y empecemos a estudiar por qué no hay un acuerdo, empezamos a discutir, no se tiene que solucionar todo en una sesión. El diálogo es permanente, y aquí dos cosas más, dos mitos que se cayeron. ¿Es posible firmar convenios colectivos por 3 años? Legalmente lo es. La pregunta que siempre te dicen es, no, pero los trabajadores no quieren. Ya, nosotros firmamos convenios por 3 años. Y lo importante no es firmar un convenio, lo importante es que se respete y que no se caiga en el camino con una huelga. Eso fue lo que nos ocurrió. ¿Cómo se hace? Precisamente con diálogo. Las negociaciones se ganan 2 años antes de empezarse. Se ganan con diálogo y se ganan para todos. Y los que saben de negocio, y lo digo porque por gremios, trabajo con dueños de negocio en algunos casos, en algunas oportunidades, o con gerentes generales, y lo que ellos te dicen es, una buena negociación es un acuerdo donde todos nos vamos contentos. No puede haber una buena negociación donde alguien se va triste, decepcionado, sintiéndose que se aprovecharon de él, sino todos nos podemos beneficiar. Esa es una buena negociación, es una negociación duradera que fortalece la confianza, ¿no? Finalmente, cuando uno avanza en temas de management y de estas cosas, en realidad tiene el riesgo de perderse a veces en los números y olvidar que en el fondo estamos hablando de personas, y que las personas tienen necesidades que van más allá de cuánto le pagas, de cuánto le aumentas. Son necesidades psicológicas, espirituales, familiares, de amigos, de conocimiento, de valoración, etcétera, que no se van a cubrir con la discusión de un aspecto económico. Entonces, los problemas con los trabajadores no suelen ser económicos. Me animaría, ya como un llamado final para terminar, a decirles que hoy, en este momento en el que tratamos de hacer más con menos, miremos ese músculo dormido que suele estar en las organizaciones, que tiene que ver con el diálogo. No le tengamos miedo. Hay distintas experiencias. Nosotros sí le tuvimos miedo, ojo, y varias veces dudamos en el camino, y no fue fácil, es un proceso largo interno de convencimiento. Nuestros sindicatos pasaron por lo mismo, incluso luego de habernos capacitado nos dimos cuenta que ambos, lo digo no como burla, sino con ironía, no, en el sentido más sano posible, pero es como que ambos nos odiábamos. En el fondo, cuando abrimos nuestro interior y decimos, ¿qué es lo que piensas del sindicato? Y les pasó lo mismo a ellos, ¿qué es lo que piensas de los representantes de los empleadores? La idea era negativa, solamente que es incómodo hablar de eso en público, nadie lo quiere decir, pero en el fondo crees eso, y eso es un muro sobre el cual no se puede edificar ningún proceso de diálogo. Si van a hacer los procesos, si van a hacer un proceso de diálogo, hay herramientas, hay formas, hay personas que conocen de eso, hay casos que se pueden utilizar, no es algo nuevo en nuestro país. Yo los animaría, los resultados económicos, hicimos luego mediciones, son favorables. Hay un caso de negocio en el diálogo social, ¿no? Y para ponerlo en esos términos, pero adicionalmente hay una sensación de orgullo, de compromiso en las personas que se involucran. Y hoy día se necesita generar ese tipo de adhesión. No pensar en retener y pagarle a la gente para que no se vaya, sino en crear un ambiente de trabajo donde la gente no quiera irse, porque ese espacio porque la empresa te da oportunidades, si te preocupa el país, de contribuir con tus trabajadores en su problemática. No se trata de reemplazar el Estado, sino de buscar formas creativas, innovadoras, que incluso fomentan la cohesión interna. A nosotros nos fue también en esto que luego de dejar la empresa, cada uno por distintas razones, nos hemos seguido uniendo para impulsar estas iniciativas, porque es algo en lo que creemos que nuestro país lo necesita, y porque tenemos datos e información que ayuda a sustentar esta apuesta. Yo cierro felicitando a la Cámara por esta apuesta, a Equidad, que nos hemos encontrado justamente por vías distintas. La verdad nos une cuando estamos buscando algo genuino, y nos hemos encontrado en este punto en el que tenemos una apuesta común por el diálogo, y creemos que además esto es como le digo, de mi lado, que trabajo bastante, especialmente con empleadores,
es una apuesta estratégica de negocio, ¿no? Nada, adelante. Mucha suerte en la jornada. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que creo que ha sido un webinar bastante interesante con diferentes puntos de vista, digamos, y la verdad es que con los ejemplos ha quedado creo que un poco bastante claro y la importancia, como dices tú, de no solo firmar un acuerdo, sino de respetarlo, ¿no? Y de involucrar a los trabajadores en todo el proceso. Aquí tenemos una pregunta en el chat que creería que va para ti, Alejandro, cuando estabas mencionando. Dice, ¿qué sucede cuando se presenta un ingrediente exógeno, como el político, dentro del contexto del diálogo? ¿Cómo tratarlo? Una sugerencia. Es bien interesante porque nuestra estrategia de diálogo primero buscó combatir un componente político de riesgo, ¿no? Había en la empresa, ya había habido ingreso de movimientos políticos extremos, violentistas. Y ahí fue donde, incluso hoy día, que se habla, por ejemplo, del famoso terrorismo, ¿no? de esta etapa dura para nuestro país, que es lo que descubrimos conociendo un poco más de nuestros trabajadores y de las organizaciones sindicales. Lo que descubrimos es, número uno, que por ejemplo, el buen sindical, el buen sindicalista, el buen trabajador, el buen líder de los trabajadores, sabe que los escenarios de conflicto no son buenos para ellos. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el apasionamiento, se producen precisamente acciones de violencia que escalan y que no encuentran justificación en la ley, y se activan mecanismos legales que luego no se pueden detener. Hay despidos y hay denuncias fiscales, penales, que terminan con la separación del trabajador. Entonces, un trabajador pierde su trabajo y ningún buen líder se puede mofar o sentir orgulloso de haber generado que una acción termine con la pérdida de la fuente de ingreso de un trabajador, de una familia, ¿no? y dejarlo probablemente en la precariedad. Entonces, los trabajadores nos ayudaron en ese frente, y en el segundo, cuando hablamos de terrorismo, los que conocen la historia del terrorismo, y los datos están ahí corroborados, más bien los terroristas atacaron a los líderes sindicales, a los trabajadores, y ahí hay una situación donde no se pueden ver, y identificarlos y creer que una protesta laboral es una protesta terrorista es ignorancia crasa. Entonces, lo segundo es que los trabajadores más bien, y ahora es lo que estamos trabajando a nivel gremial, lo que buscamos es empoderar a buenos líderes dentro de los trabajadores, para que sean buenos líderes en sus comunidades, y generar lo que le llamamos un trípode entre comunidad, empresa y gobierno, para ir contra las brechas sociales y luchar contra estos líderes cortoplacistas que simplemente ponen sobre la mesa un reclamo, pero que no ponen una solución, que no quieren reconocer que el camino empieza por el diálogo, empieza por tener una discusión seria y empieza por implementar una organización mínima para ir contra los problemas. Yo diría que no le tengan miedo a la política, tengan miedo a los malos políticos, y tenerle cuidado no significa aislarte. Nadie puede vivir aislado. Lo que necesitamos más bien es fomentar la buena política, los buenos líderes, y esa es otra materia que también descubrimos a través de los procesos de diálogo. Las negociaciones colectivas tienen un límite, los aumentos salariales tienen un límite, hay valores de mercado, hay consideraciones económicas que no se pueden superar, y los problemas de los trabajadores muchas veces no los va a poder atender la empresa. Son problemas transversales, estructurales de nuestro país, pero las empresas lo que sí podemos es dar alguna forma de espacio para que se solucionen algunas de estas cosas, o explicar cuáles son los que no tienen una solución y no se pueden abordar. Hoy las empresas tienen planes de responsabilidad social, de sostenibilidad, y son espacios perfectos para que converja la atención más bien de problemas transversales, donde obra por impuesto es un caso muy bueno, ¿no? Yo, empresa, utilizo básicamente mis impuestos para atacar un problema, por ejemplo, el área donde están mis operaciones. Agua y saneamiento, y ya está. O sea, es un punto de negocio, ¿no? Pensemos en términos mucho más amplios, ¿no? Y es eso. Podemos armonizar lo político con el diálogo social, ¿no? Están conectados.
Y como dijiste, creo que muchas veces las empresas le tienen mucho miedo a ese lado, pero hay formas de integrarlo, ¿no? Las soluciones. Aquí tengo una pregunta que me hicieron llegar a través del chat a mí de manera interna. Indican cuáles son los principales desafíos o barreras que podrían surgir en estos procesos de diálogo y cómo creen que se puedan superar. De repente, Enrique o Pascal nos pueden dar respuesta a esto. Sí, bueno, yo creo que hay varios retos, y es un poco lo que dijo también Alejandro, ¿no? El otro es el miedo que tenemos al diálogo y no existen culturas de diálogo. Entonces, sentarnos a dialogar nos genera muchas dudas, nos genera muchas preocupaciones, pero una vez que nos sentamos a dialogar, creo que abre un camino adelante que genera no solamente confianza, pero genera justamente lo que Alejandro también mencionó, competitividad, productividad en las empresas. Pero ese proceso de diálogo tiene que ser bien estructurados. Si no están bien estructurados, pueden generar más problemas bueno. Entonces, generar procesos de diálogo bien estructurados y seguros, donde cada uno de los participantes se siente seguro para opinar y siente que no van a ser atacados posteriormente por lo que se mencionó, es un proceso muy importante. Y otra vez hago acá referencia a las prácticas restaurativas, porque justamente lo que se busca con las prácticas restaurativas es generar espacios seguros, estructurados. Las prácticas restaurativas van desde procesos informales hasta procesos muy estructurados para liderar con los problemas que tenemos, especialmente relacionados con la desconfianza que existe, los conflictos, y que se ha separado completamente la relación, ¿no? Y se basan en generar procesos estructurados donde cada uno de los participantes, las participantes, se siente suficiente seguro para que puedan opinar sus temores, sus preocupaciones y poco a poco empezar a construir y no dar la culpa a las personas, ¿sí? Porque tú hiciste eso, no, trabajamos en conjunto para resolver los problemas que tenemos en común. Y como dijo Alejandro, y lo mencioné también, son procesos. No va a ser algo que hacemos una reunión y después se resuelve milagrosamente, no, es procesos constantes. Alejandro, la experiencia que tuvo Camposol, ir hasta los Países Bajos para ver cómo funciona allá, tomar los ejemplos de allá, poco a poco construir, y no solamente a través de procesos de diálogo, implementar procesos, acciones para generar confianza. Perdón, Alejandro, que lo voy a mencionar. Tuve la suerte de visitar y hablar con los dirigentes sindicales, con los gerentes de Camposol en 2018, me parece, cuando ya tenían un recorrido de los procesos de diálogo. Y algo que me impresionó, por ejemplo, y que me parecía algo positivo, es que tenían reuniones mensuales, me parece, sindicatos con la gerencia, y al finalizar las reuniones, el sindicato decía, vamos a ir a este campo, vamos a ir a este planta para ver qué está pasando. Entonces, generaba un proceso de confianza, porque en este momento mismo los gerentes con los dirigentes sindicales podían ver cuáles son los problemas actuales y se generaba confianza. Decían otras actividades justamente para generar confianza entre los gerentes, entre los dirigentes sindicales. Entonces, pensar que solamente es sentarnos y dialogar, que basta de resolver milagrosamente, tampoco es buscar qué acciones son necesarios y que nos van a ayudar para sobreponernos a los prejuicios que tenemos, ¿no? Como dijo Alejandro, lo que pensamos de los dirigentes sindicales o lo que los dirigentes sindicales piensan de los empresarios. Toma tiempo, pero son diferentes acciones que pueden ayudar a generar este proceso de confianza. Yo prefiero cambiar, en vez de resolver conflictos, transformar la relación, transformar los conflictos, ¿no? ¿Cómo generamos Es un proceso y toma tiempo, y personalmente creo que Camposol y hay otras empresas que demuestran que sí es posible hacerlo, lo cual no implica que no hay problemas que pueden ocurrir en el camino, pero hay las herramientas para llevar este proceso de mejor forma. Perfecto, muchas gracias, Pascal. Y creo que eso justo lleva a otra consulta, que si es que hay una forma o puede medirse la efectividad de estos procesos de diálogo y su impacto efectivamente en las relaciones laborales y el clima organizacional. ¿Hay alguna forma de medir eso? No sé si Alejandro prefieren. Sí, si me preguntan a mí, sí hay, pero creo que la forma más importante que
del lado empresarial pueden comentarlo, ¿no? Sí, para solamente poner lo que nosotros hicimos, o sea, se hacen estudios económicos para decir, por ejemplo, en nuestro caso era más sencillo, ¿no? O entre comillas sencillo, porque teníamos una proyección de cuánto nos iba a costar traer a trabajadores de zonas muy lejanas para cubrir la mano de obra que necesitábamos para el crecimiento en arándanos, y ese presupuesto no se ejecutó. O sea, y eran de varios millones, ¿no? Número uno, o sea, todo eso pasó a números. Número dos, el cierre de mercados que habíamos sufrido, porque internacionalmente hay estas exigencias que no se pueden ignorar. Entonces, las ignoramos, ocurrieron denuncias y nos cerraron mercados. Un cierre de mercado puede significar la quiebra de una empresa exportadora. Entonces, ahí lo puedes medir. Bajó el índice de rotación, y eso los de recursos humanos o de gestión de personas lo conocen muy bien. Ahí puedes sacar los datos. De hecho, se generaron otras ideas incluso, ¿no? Por ejemplo, el mismo grupo que tiene Camposol decidió promover un negocio inmobiliario vinculado a viviendas sociales para facilitar el acceso de los trabajadores a terrenos titulados con servicios básicos que puedan seguir construyendo. Y se generó ahí un proyecto de valor compartido, ¿no? Donde tú le facilitabas tierra, que la convertías en urbana, y ahí hay otra medición. O sea, incluso hay colaterales, pero como todo eso tiene un número, ¿no? Y todo eso se documenta, haces un estudio económico y dices, esto es y segundo, cuando tú empiezas una negociación colectiva, tú tienes un presupuesto. Esta es la negociación y estos son los márgenes. Y después de un proceso de diálogo, te animo a tomar ese presupuesto y compáralo con lo que realmente se ejecutó. Vas a ver que ha sido muy eficiente, y largamente eficiente. Entonces, todo se maneja con presupuestos y todo es susceptible de medición. De hecho, la marca luego se revaloriza y es más fácil. Camposol, luego de haber sorteado los problemas locales, incursionó en el mercado, compramos tierras en Colombia en aquel momento, ¿no? Yo como ejecutivo de la empresa en aquel momento estaba ahí, compramos tierras en Uruguay, empezamos a entrar a Chile, evaluábamos México, otros países, Guatemala, etcétera, etcétera, y donde ahora está ya, todo esto es información pública, lo que he comentado, así que no hay nada de, siento esa comodidad, pero estas puertas se abrían porque íbamos y decíamos, estos somos nosotros, esta es nuestra marca empleador, estas organizaciones internacionales que antes nos habían denunciado, el evento que comentó Pascal fue un momento en el que estas organizaciones que nos habían denunciado en algún momento dijeron, oye, podemos quedarnos solamente con tus trabajadores, con tus sindicatos para hablar con el sindicato, que además con el que hemos tenido pues, una lucha durísima, y se quedaron solos. Y luego de eso regresaron y agradecieron por ese momento, porque nadie de la empresa estuvo, solamente ellos, y estaban contentos. Luego nos enteramos, incluso nos comentaron eventos en los que sí, alguien dijo, sí, porque hay estos problemas, y el grupo, porque no es negociación con una persona, son procesos en los que el grupo se va homologando, se va alineando, y el grupo dice, ya, ok, eso es cierto. Porque hacer un proceso de diálogo no significa que vas a hacer una empresa perfecta, sin cuestionamiento. Significa que vas a reconocer más bien tu vulnerabilidad y eso genera confianza. Yo me equivoco, tengo esto, pero no tengo ningún problema en reconocer mis errores y en mostrarte mi voluntad de reparar eso, de ver cómo lo podemos solucionar, ¿no? Eso es lo que se hace en el famoso crisis management, ¿no? El manejo de crisis que ahora que empieza a sonar. Pero hay eso, o sea, se pueden reparar, ¿no? Por ahí va el camino. Bueno, me extendí un poco de la pregunta. No, pero buenísimo. Pues creo que ha estado bastante claro y es importante siempre resaltar los beneficios y sobre todo lo que comentas, que no es un proceso fácil y que no es algo de porque tengo sindicatos no hay problema, ¿no? Sino efectivamente el manejo de crisis ante eso. No sé si alguien más tenga alguna consulta en el chat. Ahí veo que Pascal quiere hacer un comentario adicional. Sí, usted quería agregar algo de lo que dijo Alejandro, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que lo tienen ya cuantificado cuánto cuesta mis procesos de diálogo, porque tienen ya agendado mensualmente que va a costar tanto para reunirnos con los sindicatos, pero además entonces van calculando un proceso de 8 meses de negociación, me va a costar tanto. Si yo lo puedo reducir a 2 meses, me va a costar tanto. Entonces, ya lo tienen calculado también el ahorro en cuanto al proceso de diálogo, calculado cuánto es el costo si hay una huelga. Entonces, si yo puedo prevenir una huelga, ¿cuánto me cuesta? Entonces, hay empresas que ya lo tienen bastante bien calculado de cuánto es el ahorro, la inversión, mejor dicho,
de tener procesos de diálogo o procesos que no incluyen diálogo y que pueden llevarse a procesos de largado de negociación colectivo, porque ahí tenemos los costos de los abogados, el gerente de recursos humanos, el gerente financiero, el gerente tal, que tienen que estar en los procesos de diálogo, en los procesos de negociación, que no están entonces en operativo en el negocio, no están haciendo más allá del negociar y resolver los conflictos. Entonces, hay bastantes elementos donde podemos ver cuál es la inversión del diálogo y cuál es el costo del conflicto, cuál es el costo de no resolver los problemas, ¿no? Y Alejandro mencionó algo diferente y que creo que es el tema justamente de esta reunión, ¿no? A través del diálogo vamos a entender cuáles son posibles riesgos y podemos atender estos riesgos, podemos prevenir los riesgos. Entonces, el diálogo es una forma de debida diligencia, o el diálogo es necesario para hacer la debida diligencia. Es solamente cuando tenemos este proceso de diálogo que podemos entender dónde hay posibles riesgos, por ejemplo, en relación con temas laborales. Los sindicatos sí lo van a decir. Y es una forma de entonces que podemos hacer en conjunto cómo prevenirlo. Y si no lo podemos prevenir, cómo podemos mitigarlo. Y en caso de que ocurra, cómo podemos repararlo. Y esos son los temas que es tan importante por tener procesos de diálogo constructivos, estructurados para poder identificar estos riesgos que existen. Perfecto, muchas gracias, Pascal. Creo que ha quedado súper claro en realidad con los temas y los puntos que han expuesto los tres. Creo que no hay ninguna consulta adicional en el chat. Igual les vamos a hacer llegar la grabación por si quieren volverla a ver y los datos de contacto de Enrique para que puedan cualquier cosa, si tienen alguna consulta adicional, generarlo. No sé si alguno de ustedes quiere tener algunas palabras finales antes de terminar. Enrique, por favor. Sí, nada más que agradecer a la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana por propiciar este espacio de intercambio y de diálogo. Agradecerle a Alejandro Arrieta y a Pascal Van de Busch que nos hayan acompañado con dos interesantes exposiciones que nos han dado unas pinceladas apenas de un tema sobre el cual se puede seguir conversando mucho más. Y como dijo Mariel, digamos, desde Perú Equidad estamos con toda la disposición para colaborar con las empresas en la construcción de espacios de diálogo con diversos grupos de interés, pero en particular con los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que son un espacio en el que hemos y venimos trabajando hace mucho tiempo. Así que creemos y confiamos en que nuestro país va a poder avanzar o acercarse un poco más al desarrollo económico y social sobre la base de conductas empresariales responsables que tengan a los derechos humanos y los derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social como uno de sus soportes principales. Y con ello, bueno, agradecerle a todos los y las participantes por haberse mantenido activos en este webinar. Bueno, sí, muchas gracias a todos, efectivamente, los asistentes por acompañarnos el día de hoy y a Enrique, Pascal y Alejandro por tan importante información. Los invito a todos a visitar nuestra página web para que puedan ver cualquier cosa en nuestros futuros eventos y espero verlos en próximas oportunidades. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.